Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Grupo Bacalao, ¿cómo están? En este caso voy a presentar un resumen que realicé en cuanto a toda la lectura que realicé en esta semana para retomar algunos de los conceptos y tener mayor claridad para poder realizar el modelo de una de las preguntas del negocio y tener en cuenta los distintos parámetros y características que estaban un poco confundidas. Entonces, lo primero que realicé fue con la ayuda de este libro, Text Analytics with Python, una lectura muy general en cuanto al tema de la clasificación de texto, como lo dice acá en el capítulo 4, en donde pues tuve ya una información que me pareció muy importante de compartir, tener en cuenta y adicional entender muy bien para tener mayor claridad en cuanto al proceso del proyecto que se está haciendo. Entonces, lo primero fue pues básicamente tener en cuenta la definición de corpus, en donde básicamente me indican que un corpus son básicamente un documento que cuenta con oraciones o párrafos de texto. Entonces, esto es como una primera reseña importante, ya que el momento de manejar el código hay algunos casos en los que se presenta el manejo de algunos corpus. Entonces, ya con esta claridad es mucho más fácil de tener en cuenta este tipo de analogía de corpus. Lo otro fue ya mediante esta gráfica una mayor claridad de la clasificación o sistema de clasificación de texto, en donde pues digamos que no era muy nublada o muy desentendida la información con la que yo pues contaba o tenía digamos ese conocimiento, en donde pues básicamente se tiene que realizar este procesamiento o preprocesamiento y bueno, teniendo en cuenta algunas de las definiciones, en donde algunas de las más importantes me parecieron estas: clasificación basada en contenido y solicitud, en donde para este caso, en manera de ver, estamos realizando esta clasificación basada en contenido, ya que son eh, textos o temas que son específicos en cuanto a que ya digamos tenemos claridad en lo que estamos manejando, que son tweets, opiniones o percepciones encontradas en estos tweets, y que algo que me pareció también muy importante e interesante, que me aportó una mayor claridad para el tema de cuando voy a trabajar vectorizando algún tipo de texto, que es esta automatización, perdón, de la clasificación de texto, en donde básicamente se usa Machine Learning. Esto es muy importante, ya que todo lo que se vaya a recopilar con Machine Learning, este tipo de clasificación o de conceptos se manejan mediante vectores o algoritmos, por lo cual es necesario realizar esa vectorización de los textos, que era digamos uno de los temas en los que estaba un poco encrucijado al momento de utilizar el código. Entonces, ya con esta claridad, pues vemos que para este caso necesitamos, o bueno, necesito realizar en este caso un aprendizaje supervisado automático, en donde se tiene que hacer un entrenamiento. Este entrenamiento es el que también me ha causado algunos de los problemas que se vieron pues en las 2 últimas semanas, en donde pues realmente no se ha hecho digamos ese entrenamiento de datos con el cual se tiene que empezar para que el modelo comience a entender, o que más bien yo haga entender el modelo qué es lo que debe realizar. Entonces, basado en esto, hacemos la clasificación. Dejé también esta definición de regresión algo importante, porque también está confundiendo estos tipos de cosas, ya que básicamente lo que estamos haciendo es una clasificación de las opiniones. Y la regresión fue de pronto algo que estaba teniendo en cuenta también, pero como es una variable numérica continua, en mi manera de analizar en este caso, no sería digamos una opción viable
como sí lo es la clasificación, ya que con la clasificación lo que puedo realizar es como tener una claridad mejor de todo el documento o el texto que tengo en este caso, para poder realizar después las diferentes técnicas que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, como les hablaba antes del entrenamiento, tenemos que hacer un muestreo aleatorio, que esto sería como por fracciones o partes pequeñas, que en este caso serían algunos tweets, como para que el modelo se vaya, digamos, entrenando, y así ya se pueda después llegar a algo más sistematizado, que pueda clasificar no solo algunas de las palabras como pues yo lo quiero realizar, sino que ya sea algo más general y sea mucho más sencillo, y pues obviamente se tiene que ir elaborando paso a paso. ¿Esto con qué caso? Con el caso de poder predecir estos tweets, los cuales me indiquen la opinión positiva o negativa, que es lo que queremos realizar. Bueno, según esto, tenemos unos tipos de clasificación distintos. Esta clasificación es la que pues me va a indicar qué tipo de modelo puedo utilizar. Para este caso, esta clasificación se puede hacer de manera binaria o de una clasificación multinomial, que era la que estaba utilizando o la que estaba intentando realizar con Naive, pero el problema era que este tipo de clase que está acá en rojo es la clasificación múltiple, me indica que tienen que haber dos o más variables, mientras que la clasificación binaria sí sabemos que puede ser de dos valores o dos opiniones, como en este caso lo queremos, que son opinión negativa y positiva. Entonces, esto también fue otra parte en la que me fijé, en la que estaba fallando, y me da una mayor claridad de que realmente lo que estaba haciendo puede servirme, pero no sería lo ideal. Entonces, habría que buscar otro formato. Para esto, tenemos que llegar antes a realizar ya algunos de estos pasos que se ven acá en esta figura, donde acá están, digamos, un poco ya desmenuzados, por decirlo así. Entonces, cuando acá se refieren al tren, sería básicamente como ese conjunto de datos o esa información que yo poseo. Esta normalización es pues haciendo esa preclasificación o esa manera de hacer que yo pueda normalizar la información que yo tengo o la data, que en este caso sería pues con las técnicas de NPL, para poder hacer ya después esta extracción de características, poder hacer una posible clasificación para que el modelo lo pueda entender, y así determinar con las métricas cuál será mi resultado de ese modelo. Y ahí será cuando ya lo despliegue. Entonces, me dejó mucha claridad esta gráfica, me ayudó mucho a entender, digamos, el problema. En este caso, mi problema sería entre estos cuadros que están acá, al momento de yo querer normalizar el texto y hacer la extracción de esas características que son las que necesito, para ya después comenzar a hacer los entrenamientos y poder hacer la clasificación del modelo para que se puedan hacer las predicciones. Entonces, esta me parece una gráfica muy interesante, muy importante, la cual me va a ayudar bastante para el paso a continuar con el proyecto. Entonces acá vemos como una gráfica un poco más centrada hacia el problema. Digamos, ese noise removal sería básicamente como ese tratamiento también que se da a los datos con las técnicas que ya hemos visto anteriormente del NPL. Esta tokenización y segmentación es ya como para tratarle de una mejor forma, en cuanto a que los datos se puedan estructurar de una mejor forma, teniéndolos clasificados por oración, por palabra, con el tema de la tokenización. Y de igual manera la normalización, que sería dejarlos sin algún tipo de caracteres, bueno, toda la limpieza que le hacemos a los datos. Entonces básicamente esto es lo que se ha dicho anteriormente, ya como en algo más elegante, por decirlo así, en la definición.
Y es cuando comenzamos a ver el tipo de clasificaciones que se podrían realizar. Entonces acá está el modelo que quería implementar de bolsa de palabras con el Count Vectorizer, ya como indicaba anteriormente, de que pues es un algoritmo el cual necesita conocer o conocerse para Machine Learning para que lo pueda tomar, digámoslo así. Y esto sería como la manera en que lo puedo utilizar, el TF y DF, el cual también pues hace alguna parte en cuanto al TF, como si fuera o estuviera tratando también la bolsa de palabras. Y también haciendo esa extracción de características del texto que también me permite hacer, ya como lo habíamos visto con el tema de mirar la frecuencia de las palabras. Y aquí ya comenzamos a evaluar el tema de los modelos. En este caso pues me basé mucho en buscar información sobre el Naive Bayes, en donde lo que me dice que esto es un clasificador de aprendizaje automático basado en el teorema de Bayes, que sabemos que es una probabilidad que básicamente se define como la probabilidad de que en algún caso A pueda ocurrir un caso B. Entonces en este caso sería como, digamos, si yo clasifico un tweet como positivo o negativo según ese entrenamiento que se hace anteriormente, ya después puedo tener una percepción positiva o negativa de ese tweet. Entonces hay varios tipos efectivamente de este clasificador. Está el binomial, está también uno que era multinomial que indicaba anteriormente, y me parece importante este que está acá que también encontré de Bernoulli, el cual es muy parecido a ese multinomial, solamente que acá trabaja con variables booleanas, en donde se le puede dar un valor a las palabras. Me quedaría por complementar más sobre este tipo porque sería muy valioso para mí en cuanto a ese valor que indican. No sé si sería la misma etiqueta que uno le da como 1 o 0. Ya habría que mirar si ese tema de las variables booleanas me indicarían algo más preciso. Y acá ya vamos con el tema de las métricas, en donde, bueno, esta que vemos acá de primera es como la que queríamos ver anteriormente que me habían indicado la accuracy, en donde me indica el número de predicciones correctas tomadas por una proporción de todas las predicciones, la cual me permite realizar clasificaciones de tipo binario o también denominado de dos clases. Lo quise ilustrar con dibujos, buscando ejemplos que me permitan tener mayor claridad. Entonces, en este caso, acá digamos este tema de la population sería como mi data. Cuando ya pueda hacer esa predicción con el modelo, podré sacar las predicciones positivas o negativas. En este caso, pues hay un ejemplo de un hospital, de unos enfermos que se les hace como un estudio de la diabetes y entonces me dice cuáles pueden ser y cuáles no pueden ser los que tengan este problema. La confusión de Matrix efectivamente era muy sencilla, la cual me indica el rendimiento de un algoritmo de clasificación según el número de datos analizados teniendo en cuenta su clase. Entonces acá vamos a ver distintas imágenes en donde se ve con mayor claridad. Entonces acá se refiere a que son valores positivos y negativos y los valores de esas predicciones, en donde puede haber predicciones o valores que sean verdaderamente positivos, o sea, los que yo estoy buscando, digamos, si yo quiero saber si ese tweet en verdad es positivo, entonces me va a decir, ese tweet que yo analicé sí es positivo, entonces es un verdadero positivo. Este verdadero negativo sería algo que yo estoy buscando, pero no es lo que estoy buscando exactamente. Entonces sería como decir, voy a buscar en este tweet la opinión si es o no es positiva, pero realmente no lo es. Igual que en este caso de los falsos negativos y falsos positivos, que serían casos en donde no sea lo que estoy buscando, pero me indique que sí es positivo o que no lo es. Entonces ahí estaría, digamos, esa matriz de confusión, por decirlo así, establecida. Y aquí pues también se ve de una manera más clara
en donde hay verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos, y me permite pues verlo con mayor claridad. De igual manera esta, digamos que eso sería como una estructura que se puede ver en cuanto a cuál sería el ideal para poder ya después tener en cuenta esa gráfica que se indicaba en el mockup dashboard que habíamos visto antes. Este reporte de clasificación también me pareció importante ya que maneja varias métricas de las cuales nos interesan eh, las métricas como precisión, la puntuación F1 o F1 score, el recall que es la recuperación o la sensibilidad y otra que es el soporte. Entonces en la precisión tenemos en cuenta esos valores también de la matriz de confusión, el verdadero positivo y el falso positivo. Entonces esto nos indica básicamente es como esa proporción de predicciones que tengo correctas sobre el número total de muestras que tengo. Entonces en la parte de abajo vemos que se sumarían o se encontrarían los verdaderos positivos con los falsos positivos y se relacionarían solamente los verdaderos positivos, que son las predicciones correctas que yo puedo realizar. Entonces vemos acá recall, sensibilidad o recuperación, que es la fracción de esos eventos positivos que se predijeron correctamente. Es decir, acá tengo en cuenta todos, pero acá solamente tengo la fracción que son correctos. Entonces saco esos falsos positivos y tengo en cuenta los falsos negativos que son ya los que predije correctamente que no iban a ser positivos. Está también el F1 score, que básicamente es un puntaje lo que va de 0 a 1, en donde me indica qué tan preciso es mi clasificador. Entonces la idea es que sea muy cercano al 1. También se puede dar en porcentajes. Y como lo dice acá, cuanto mayor sea el puntaje, mayor será el rendimiento del modelo. Entonces, básicamente eso fue lo que tuve en cuenta esta vez para visualizar. Digamos que me guié, se podría decir que sesgué un poco la búsqueda porque pues como había bastante información en cuanto a otros tipos de aprendizaje, tipos de clasificación, de normalización de texto, me quise ir más sobre lo que estábamos tratando del proyecto, que sería algo que pues sean clasificadores binarios, que los algoritmos que se lean con Machine Learning sean de tipo supervisado. Entonces quise como irme más por esa línea y pues básicamente esos son los links de algunas de las lecturas que tuve en cuenta y pues el libro también que me ayudó mucho de Text Analytics. Entonces básicamente eso fue lo que tuve en cuenta para leer esta vez. Muchas gracias por la atención prestada, que tengan una feliz noche.